Bien, yo soy Rafael Isidro Quevedo, Quevedo Camacho, ingeniero agrónomo, profesor retirado ya, jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Hoy día estoy en la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat como presidente y me agrada mucho ver cómo en todo el país ha cundido el entusiasmo por la celebración del centenario del natalicio de Luis Herrera Campín. La verdad es que yo lo conocí siendo un muchacho del liceo, en el Liceo Leri de Barinas. Cuando entré a la juventud allá por el año 1958, nosotros integramos el directorio juvenil de Barinas y en un momento dado a mí me eligieron secretario juvenil. Y de las iniciativas que intentamos hacer fue crear una biblioteca en el partido. En ese entonces estaba Luis Herrero de secretario de doctrina del Comité Nacional. Y ese fue el hilo con el cual yo me pude comunicar con Luis Herrera Campín. Y le escribimos pidiéndole libros a consignación, porque nosotros reuníamos entre la gente, el comercio de Barinas y eso, los que podían cotizar, dinero para pagar el contrarreembolso que recibimos en varias oportunidades que Luis Herrera nos hacía llegar. Muchos años después, cuando conocí Caracas y fui a las reuniones de la Convención Nacional de la Juventud, pude conocer el sitio de donde salían esos libros, que era la librería Nueve Orden de Julio González, con el cual a la larga hicimos una buena amistad. Pero esa relación inicial con Luis Herrera nos llevó también a distribuir en Barinas y a vender entre la gente que estaba interesada una revista que él dirigió que se llamaba Raíz, que circuló por algún tiempo y que eh, llevaba no solo información y noticias, sino esencialmente artículos de opinión. Más adelante ya tuve oportunidad de conocerlo personalmente y de conversar con él en reuniones que él acostumbraba mm, visitar en Barinas a Luciano Valero con otro amigo con el cual tenían muy buena amistad y que los tres eran diputados al Congreso Nacional, que era Gonzalo García Bustillo, que era diputado por Portuguesa. Y en esas conversaciones, pues, en algunas de ellas a mí me invitaban como secretario juvenil del partido a acompañarlo. De manera que esa fue mi primer acercamiento a Luis Herrera y eso hizo que todos nosotros en la juventud de Barinas le profesáramos una gran admiración y un aprecio porque él siempre se acercó a la juventud y siempre quiso dialogar con nosotros y conocer nuestras opiniones. Después participamos en muchas campañas y en muchas luchas y algunos de nosotros nos asociaron con, un- con lo que se empezó a llamar el herrerismo y más adelante otro grupo como más amplio que llamaban el Herrera Pedro Pablismo, porque Pedro Pablo Aguilar, que era un trujillano de una gente muy destacado, pues se veía como una de las figuras que constituyó un vocero dentro de ese sector donde también se ubicaba a Gonzalo García Bustillo y a José Luis Zapata y, y a muchos otros dirigentes que eran como de una generación intermedia. Pero a mí me correspondió cuando Luis Herrera se lanzó ya como en la
campaña electoral donde ganó, de hacer campaña por Luis Herrera en el estado Aragua. Ya, ya era mm, virtualmente un egresado de la Facultad de Agronomía y era profesor de la Facultad de Agronomía. Y el año 77 yo entregué la dirección de la escuela de agronomía, en la cual tenía 3 años de ejercicio, pedí un año sabático y ese año sabático coincidió con la campaña de Luis Herrera Campos. De manera que tuve oportunidad de dedicarle tiempo y de acompañarlo por los barrios de Maracay y por algunos de los pueblos de Barinas que conocía en, en una campaña muy de contacto personal con la gente y de caminatas de casa en casa, de barrio en barrio. Y eso pues nos acercó mucho. Pero cuando terminó la campaña, yo estaba obligado en la universidad a hacer un posgrado en el exterior, que era una de las tradiciones de todo profesor universitario. Y ya cuando el gobierno de Luis Herrera tomó posesión, yo tenía el pasaje y había vendido mis muebles y entregado mi carro y todo la organización del viaje lista y me fui a buscar la visa de entrada a España, a la Embajada de España. Cuando salí en la mañana, se me ocurrió despedirme de Luciano Valero, que ya acababa de asumir como ministro. Cuando llegué allá, él me dice, bueno, eh, ¿por qué te vas a España? Ah, no, le expliqué, voy a hacer un doctorado. Y me dice, mira, el mejor doctorado que tú puedes hacer es aquí en el ministerio, porque aquí vas a tener toda la agricultura del país en tus manos y vas a conocer a todos los sectores de la producción agrícola y, y acompañarme aquí en la ejecución de las políticas agrícolas del gobierno. Aquí hay muchos técnicos, me dijo, centenares de técnicos, pero yo necesito un técnico amigo que me acompañe para que en algún momento me diga la verdad. Yo voy a pasar mucho tiempo con Luis Herrera y en el Consejo de Ministros y muchas de las cosas que se manejan aquí te las voy a delegar. Quédate. Y así fue como yo entré al gobierno de Luis Herrera, casi por, por pura casualidad. Pero allí entramos con mucho entusiasmo porque había una generación de gente joven, de profesionales muy comprometidos con lo que había sido el compromiso de Luis Herrera. Él había publicado unos folleticos de campaña donde, por ejemplo, de vivienda, recuerdo yo, había uno que se llamaba Techo Propio para Todos. Y así había uno sobre agricultura que mm, era como la palabra de Luis Herrera para los productores. Nosotros tomamos ese folleto, pero tuvimos que compatibilizarlo con el plan de la nación, con los objetivos de los planes a largo plazo que existían en el país y tratar de darle forma concreta a los compromisos más importantes que Luis Herrera había asumido. Esencialmente, ¿cuáles eran esos compromisos? Primero, mejorar la rentabilidad de los productores, que los precios agrícolas estaban muy bajos y la situación en el campo estaba muy difícil. Se trataron de mejorar los precios de los productores, pero también eh, de mejorar la productividad y de aumentar la superficie sembrada para sustituir por producción nacional las importaciones agrícolas, que eran una tentación para todos,
y que también era un negocio para muchos importadores que presionaban por preferir los productos importados que comprar la producción nacional. Entonces, desde el ministerio se inició una política para facilitar la compra de la producción nacional y para acercar a los productores al mundo de la agroindustria y del comercio. Y en ese sentido, bueno, se crearon las juntas nacionales de producción para todos los rubros, donde sentábamos, por ejemplo, en la Junta Nacional de la Carne, a los ganaderos, a los encargados de las cavas, de los transportistas, de las carnicerías, de las industrias procesadoras de charcutería, etcétera. Y eso permitió un diálogo entre todos los sectores de la cadena productiva y buscar la manera de armonizar los intereses de todos en un esfuerzo por mejorar la producción. Tanto así que ya para el año 1979 y 80, Venezuela ya logró una seguridad alimentaria de más del 75% del consumo nacional abastecido con producción nacional. Y logramos un valor de la producción que para entonces, bueno, con un bolívar que era fuerte y estable, estaba a 4.30, eran cerca de 13.000 millones de bolívares, alrededor de 3.000 millones de dólares de producción nacional, que es una cifra significativa que ha costado para mantenerla. Bueno, pero junto con eso se hizo una política de investigación muy sólida para producir semillas nacionales, para mejorar la genética de la ganadería nacional, la ganadería carora, que es desarrollada en el estado Lara, el criollo limonero, que es un animal básicamente de la zona sur del lago de Maracaibo, pero que tenía mucha promesa como productor de leche. Y en general, para mejorar la calidad de las distintas razas y variedades que se podían producir en el país, resistentes a plagas, resistentes a enfermedades, y se creó o se fortaleció, mejor dicho, una red de 26 estaciones experimentales con profesionales nacionales que fueron a hacer posgrado, y se fortaleció el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el CENIAP, en la zona de Maracay. Hicimos convenios con las universidades nacionales para fortalecer la investigación agropecuaria y eso pues ayudó mucho a mejorar la productividad. Pero también la política agrícola estuvo orientada a garantizar algo que se ha perdido ahora, que es la seguridad jurídica en el campo. Eh, el garantizarle a la gente del campo la tenencia de la tierra. Luis Herrera promulgó un decreto que se llamó el Decreto de Regularización de la Tenencia de la Tierra. Y con ese decreto, el Instituto Agrario Nacional y el propio Ministerio de Agricultura se organizaron para otorgarle títulos de propiedad a todos los campesinos que en ese momento eran ocupantes precarios y también para darle título de propiedad a mucha gente que había ido ocupando tierras de frontera agrícola, tierras que eran baldías, tierras que eran propiedades de la nación y que la gente las fue ocupando progresivamente, pero que no tenían, estaban en condiciones precarias frente a su régimen de tenencia. De manera que a lo largo de los 5 años de Luis Herrera, el Instituto Agrario Nacional se organizó con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Cría
para entregar de manera masiva títulos de propiedad, y Luis Herrera salía todos los fines de semana a hacer giras eh, por las distintas regiones del país. Y una de las cosas que tenía dentro de su agenda como prácticamente punto obligante de la visita era un acto con campesinos y pequeños y medianos productores para entregar títulos de propiedad de la tierra. De manera que cuando Luis Herrera culminó su gobierno, se habían entregado cerca de 87,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional, y se había garantizado darle, como quien dice, el arraigo y la seguridad jurídica a una gran cantidad de productores agropecuarios. En esa línea de trabajo se logró también evitar, digamos, que esa migración rural-urbana que era tan acelerada se pudiera detener, creando condiciones de vida atractivas en el campo, porque ese fue otro de lo que podríamos llamar otra de las banderas de la campaña de Luis Herrera: crear condiciones atractivas de vida en el campo, porque él decía que la vida en el campo era la más dura, más sometida a las condiciones de la inclemencia del tiempo, la condición biológica de la agricultura, los ciclos de sequía y de lluvia, la existencia de plagas y de muchas dificultades, y que para que la gente se quedara en su terruño era necesario llevarle buenos servicios. Por eso Luis Herrera se empeñó también en acercar el, el servicio de, o mejor dicho, muchos servicios que eran muy propios de la ciudad. Llevarle electricidad al campo, mejorar la vialidad agropecuaria, llevar incluso telefonía a zonas cercanas de las áreas rurales, facilitar los servicios de salud, de recreación, y en general cambiar un poco esa situación que se percibía de que la ciudad es un lugar donde se tiene todo y el campo era una zona donde costaba mucho para vivir. De manera que en ese esfuerzo, Luis Herrera, más allá de lo que fue el Ministerio de Agricultura y los organismos que estaban asociados con la agricultura, se empeñó en los gabinetes económicos, en una cosa que llamábamos el gabinete agrícola, donde se reunían los ministros vinculados con el desarrollo rural, y en general en el propio Consejo de Ministros, a pedirle a sus ministros que tuvieran en cuenta el campo dentro de la programación y el presupuesto que se programaba todos los años. Y eso lo asoció también con el programa de vivienda, para sustituir el rancho tradicional por una vivienda digna para los productores. De manera que uno, ya al final del gobierno de Luis Herrera, el balance en el caso de la agricultura fue un balance muy positivo, tanto en abastecimiento del consumo nacional con productos agrícolas nacionales, como en cuanto a el bienestar de la población rural y la seguridad jurídica de los productores, en cuanto que tenían en su mayoría su título de propiedad guardado por allá en un baúl de su casa. Eh, esa es la experiencia mía. Yo no estuve todo el periodo de gobierno de Luis Herrera dentro del gobierno, porque a los 2 años él mismo me designó rector de la Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, pero desde esa posición pude también seguirle la pista a las actividades que vinieron desarrollando los ministros que sucedieron a Luciano Valero como ministro y a mí como viceministro de Agricultura.
Bueno, para mí, para muchos de nosotros en esa etapa juvenil, fue un líder inspirador, porque Luis Herrera escribía mucho y publicaba, no solo en esa revista que te decía, la revista Raíz, sino en el periódico que tenía el partido Copey, y también publicaba en la prensa nacional. Y esas ideas, pues, nos llegaban como un aire fresco de renovación y de impulso a lo que fue todo el movimiento juvenil de la democracia cristiana en esa época. Entonces, para nosotros fue un líder inspirador, fue un maestro también, porque era un líder sereno que en esos momentos en los cuales nosotros mm, nos arrancábamos con mucha pasión y con mucho entusiasmo, a veces a protestar dentro del mismo partido y a exigir cosas que a veces eran muy difíciles de alcanzar. El propio Luis Herrera dialogaba con nosotros en las reuniones que teníamos y nos enseñaba la virtud de la paciencia y de la serenidad, que creo que eran dos cualidades que Luis Herrera tenía y que em, siempre en los momentos más difíciles y en las discusiones más enardecidas, él lograba sostener una actitud de mucha sindéresis y de buscar encuentros entre las distintas posiciones que nosotros sosteníamos. De manera que para nosotros él siempre fue un líder inspirador y un orientador de la juventud.